Y aquí llega la lucha fratricida. Le llega limpia a Leo en la SB y limpea. Yo tengo A7 off y en esta situación con casi 30 ciegas efectivas... Bienvenidos, estamos en el vídeo de las ladies. El torneo está plagado de leyendas y además me ha tocado en la mesa una de las jugadoras más polémicas del póker. A veces me toca retirarme a tiempo, otras veces tengo que arriesgarme para robar algunos puntos. Aunque la mayoría de veces voy a tener que sudar tinta para acumular todas las fichas posibles y eliminar a todas las jugadoras que pueda. Como en esta mano, en la que ligo una escalera en el river y extraigo el máximo valor posible. Vaya, traen a mi mejor amiga a la mesa. Voy a tener que combatir a muerte contra ella. Y nada más sentarse, pasa esto. Leo pone la ciega grande. Y yo recibo en UTG pareja de reyes. Abro la mano y una jugadora francesa en el hijack me resube. La jugadora del botón, que era muy activa, hace call al 3-bet. Y yo no puedo hacer otra cosa que ir all-in. Hijack también va all-in. Y botón se tira. Tiene pareja de damas, muy buenas noticias. Alguna estará diciendo, que yo he tirado 7-2. Este as rara vez es una carta blanca como ahora. Y ese river certifica mi doblada. Hubiera sido tan feo que me cargue ya luce con mi mejor. Suscribir al canal más morboso de póker en YouTube. Obviamente el canal de Lucía, pero siempre con puta máxima, claro. Abre la jugadora francesa en el low jack. Y yo tengo en ciega grande 10-8 off. Una mano conectada con un gap fácil para defender. Cae J9-4. No es un flop de donk, así que paso. Este es un flop donde ella tiene tanta ventaja que tiene que apostar todo el rango a tamaño grande. Imprime mucho dinero. Sin embargo, chequea. El turn es un 6. Siento que tiene una mano débil. Yo tengo una doble punta con 10 alto. Probablemente uno de los mejores faroles posibles para presionar a sus manos medias. Apuesto algo más de medio bote. La mujer piensa un rato y termina pagando. Cae un 5 en el river. Aparentemente bueno para mí. Completo algunas escaleras, aunque en este caso tengo un farol total. Creo que es obligatorio blufear mi mano y apuesto fuerte. Aquí sí que se está tomando mucho tiempo. Seguro que tiene una mano bastante marginal y al final opta por foldear. Me gusta cómo he jugado mi mano. Todo solver approved. Recibo en UTG1 pareja de 10 y abro la mano a 2 ciegas. La jugadora de hijack me hace call. La señora de la ciega pequeña, que jugaba casi todas, también call. Y la ciega grande, que tiene que poner poquito para un bote muy grande, paga. El flop cae 7-7-6 con proyecto de tréboles. Pasa ciega pequeña. Pasa también ciega grande. En un bote de 4 jugadoras, lo normal es chequear una frecuencia muy alta en esta situación, así que paso. La jugadora que está en posición también decide pasar. El turn dobla el 6. SB pasa. Y BB hace una apuesta de 1/3. Yo tengo a 2 jugadoras por detrás, pero creo que es una mano que debe pagar. Todavía puede tener muchos faroles aprovechándose de que en la ciega grande tiene muchos combos con un 6 o un 7. Además, no sé si esas manos querrían sacar más valor apostando más grande. Pago. Hijack se tira y SB también foldea. El river sale nuestro amado pato de tréboles. Es malillo porque puede tener algún semifarol en turn con proyecto de color. Sin embargo, BB pasa. Yo aquí no tengo valor, no hay nada peor que me pague. Paso a ver si gano. Me canta dama alto, así que enseño mi par de 10 y a cobrar este botecillo four-way. Me llega la mano limpia al cutoff y abro as-3 de diamantes. La casualidad quiere que la jugadora francesa con la que tengo lío casi todas las manos esté en ciega grande y me defiende.
El flop es muy bueno para mi rango. Rey dama 6 con 2 tréboles. Ella pasa. Aquí tengo que apostar todo mi rango de libro en un flop tan ofensivo. Apuesto ciega y media. La señora de la ciega grande se limita a pagar. El turn cae la jota de tréboles que completa color. Ella pasa. Esta es la típica situación en la que crees que no tienes mucho equity y que es muy pasado a apostar un tortazo. Sin embargo, con la tripona al 10 y con mucho full equity de manos medias que tienen que abandonar, es un buen farol para ejecutar viendo lo que recomienda el solver. Sin embargo, yo decidí pasar para reevaluar el river. En el river cae un ladrillo, el 2 de diamantes. Ella vuelve a pasar. Aquí creo que me va a apostar por valor todo lo que sea dobles o mejor. Incluso algunos top pairs estimo que vaya a hacer una apuesta de bloqueo pequeña para no enfrentarse a apuestas grandes. Creo que tengo una muy buena mano para farolear. Sin embargo, ella está llena de manos medias que si hago un tamaño neutro puede pagarme. Quiero asegurarme de hacer foldear a esas y hago una overbet de 11.000 puntos. El solver con mi mano hace bote, así que no anduve muy desencaminada. Está tanqueando la vida. Sufre. Pero al final termina bajándome dobles parejas. Pensaba que esa mano me la apostaría de cara, la verdad. Bien jugado, se merece usted el bote. Hace su aparición en el torneo Abby, una de las mayores creadoras de contenido de póker de habla inglesa. Me llevo muy bien con ella, es muy maja. Y finalmente la jugadora muy famosa de la que os hablé antes entra en acción. Es Robbie Jade Liu, la de toda la polémica que hubo con esa mano contra Garrett con J4 off en ese botazo de más de $100.000. Todavía no han quedado esclarecidos los hechos. ¿Vosotros creéis que hizo trampas en esa mano o no? Dejádmelo en los comentarios. Bueno, vamos a la mano. Abre Robbie en hijack con 30 ciegas y yo en ciega grande tengo una mano bastante buena. Rey J off con la que defiendo cómodamente. El flop viene Rey 8-6. Chequeo dejando hablar a la agresora. Ella tiene que apostar mucho, pero decide pasar también. El turn dobla el 8, que es una carta muy buena para mi rango. Con mi mano en concreto apuesto medio bote, aunque veo que el solver le gusta hacer overbet aquí. No creo que lo sepa ni Adrián Mateos esto. Robbie me hace call. El river es muy mala para mí, unas de trébol en el que ella impacta mucho. Mi mano creo que es check, no veo apostar por valor fino cuando cae una carta tan buena para ella. Robbie me hace una apuesta pequeña, menos de medio bote. Pagar aquí parece una fanta, pero es que tengo que ganar muy pocas veces para que el call sea rentable. De hecho, según el solver, ella aquí tiene que polarizar mucho yendo lean. Le pago. Enseña J10 off y me llevo el bote con mi pareja de reyes. La verdad es que su call del turno al 0% es un poco random, ¿no? En esta mano abre la jugadora activa en hijack y cutoff hace 3bet. Yo estoy en la ciega pequeña y no veo que ha puesto una ficha marrón adicional y pienso que ha hecho call. Tengo as 10 off y una buena mano para hacer squeeze. Pongo 10.000. La cosa es que claro, me obligan a hacer call al 3bet, entonces la que ha abierto la mano también paga. Encima en el post-flop cae un board as alto, pero bueno, al menos tengo la suerte de que el flop es check. Solo hay una apuesta pequeña en turn y el river también check. Al final pierdo contra as J de corazones. Qué rabia me da cometer estos misreads, pero bueno, nos pasa a todos. Ahora estoy en la ciega grande y estoy caliente después de ese error que he cometido. Van foldeando todas y...
La calentura sigue aumentando. Buf, cómo tilda que te den un wok cuando tienes ases en ciega grande. 10, 4, 9, 4, 8, 2, 2 ases, 2 no pot. El 1 de vuelta. Me he quedado bastante corta y vuelvo a poner ciega grande. Limpé a Leo en la ciega pequeña con su estacazo gigante. Yo las llevo buenas y voy all in. Foldea y bueno, algo puedo respirar. Ahora estoy en UTG y voy all in otra vez. Se lo van pensando, pero no les da las cuentas y puedo robar unas cieguillas que me mantienen con vida. En esta mano me llega limpia al cutoff y empujo mis 10 ciegas con as J para adentro. La bebé me paga el toque con Jotas. Revienta el botón de like para que caiga ahí el as de picas. Pincha fuerte para que caiga un pincho, ¡vamos! ¡Qué grande ese flopazo! Me valen las picas, es casi un flip. Esa no me vale. Si no le has dado antes, ahora sí que necesito tu like para un as o una pica en el river. ¡Sí! ¡Vamos! Las picas nunca fallan. Aun habiendo ganado este bote, tengo 54.000 en media 100.000, pero ya quedamos 71 jugadoras de las 179 iniciales. Jugaremos hoy hasta premios. Con 15 ciegas abro as 10 off en primera posición. La misma señora de siempre, que aunque parezca que me tiene ojeriza, es muy maja y me paga en el hijack. Las demás se tiran. El flop cae as dama J con 2 tréboles. Mi mano me gusta dejármela al check call teniendo top pair y la plusvalía de la tripona, así que paso. Según el solver, mi rango va 50% bet y 50 check. Pensaba que era más favorable para mí, pero su rango de call debería ser muy fuerte también al estar yo con 15 ciegas. Sin embargo, mi rival también pasa. El turn completa color y yo quiero seguir con mi plan de check colear. Vuelvo a pasar. Ella, esta vez, me hace una apuesta grande, 2/3 del bote. Yo sigo con mi plan. Si he pasado, no ha sido para tirarme. Call. El river es un interesante rey de corazones. El SPR que queda es muy pequeño. Creo que no va a valuetearme suficientemente fino. Va a chequear muchísimo behind, así que prefiero hacer una apuesta de cara por valor de 1/3 del bote para que me pague con sets y dobles. La apuesta no le ha gustado nada, se retuerce en la mesa y se toma muchísimo tiempo para tomar una decisión. Es difícil pagar porque no se perciben muchos faroles por mi parte, pero las odds son tan buenas, esto pasa mucho en el póker. Al final termina haciendo call con rey dama, dobles parejas. Además tenía el rey de tréboles. Estoy muy contenta, creo que he jugado la mano perfecta y siempre es difícil cuando hay donk bets por en medio. Me pongo con 85.000 puntos. Y aquí llega la lucha fratricida. Le llega limpia a Leo en la SB y limpea. Yo tengo A7 off y en esta situación con casi 30 ciegas efectivas tengo que rolear polarizado. Mi mano creo que juega bien al check, así que paso. El flop cae 8-7-3. Leo pasa. Aquí tengo algunas dudas si apostar o pasar. Justo esta mid pair con top kicker podría haberla apostado, pero no quería enfrentarme a check raise y decidí pasar. En el turn cae el 2 de diamantes. Leo me hace una apuesta de 2/3. Supongo que mi mano sea el call más claro de la historia. Y en el river cae una J. Leo pasa y yo no creo que tenga valor. De hecho, el solver chequea casi puro en esa J. Leo tenía también un 7, pero kicker dama. Y cobro otro botecillo. Me sabe mal ganarle fichas a Leo después de la forrada que me pegó en Las Vegas el año pasado. Si no habéis visto el vídeo, os dejo el link en los comentarios porque os va a encantar. He visto doble as 7. You used to be the light that I need.
Cuando mete la pica arriba, de. Hombre, coño, ya está bien. Ya está bien. Así de. Ya está bien, no, encima de bajotea. Vuelvo de la cena con 90.000 puntos. Estoy prácticamente en la media, que son 106.000, y solo quedamos 74 jugadoras de las 200 que hemos comenzado. El registro ya está cerrado, así que una balita en total. A ver si nos sale valiente. Pues no sé si ganaremos dinero, pero estando con Leo en la mesa me lo estoy pasando súper bien. Y eso también es de valorar en la vida. No todo es el sucio dinero. Pues no las voy ni a mirar, mira lo que te digo. Un paseo. Me ha debido sentar un poco mal la cena, porque todos los botes que estoy jugando ahora post-flop tengo que acabar tirándome. Qué poco me gusta que me roben, pero es que no puedo hacer absolutamente nada más que abandonar las manos. Si es fold, es fold. Ya me tocarán las buenas para jugármelo a gusto. Aunque Leo, peor. Acaba de ser eliminada. Oh, qué penita. Me quedo sola ante el peligro. Eso sí, me da masajito que da +1 de karma. Las ciegas están ya en 3.000, 6.000 y UTG va all-in por 7 ciegas. Yo también voy all-in con mi as rey off. Las demás se tiran y vamos muy por delante de su rey dama de diamantes. Nunca es fácil. Le tiran proyecto de color y ahora estamos 50-50. Muy bueno ese as. Solo hay que esquivar un diamante en river. ¡No! ¡Maldito as de diamantes! Parece que es un bote pequeño porque solo tenía 7 ciegas, pero es que la media no es mucho más que este bote de 17 ciegas. Un bote muy importante que se escapa y me quedan tan solo 6 ciegas. Voy all-in en UTG con as rey off. Me paga la jugadora que tengo justo a la izquierda, que tiene un stack inmenso. La siguiente empieza a pensárselo mucho también, pero se acaba tirando con un gran dolor. Todas las demás abandonan. Enseña pareja de jotas y hay que luchar este flip. Bueno, adiós, le sale trucha de jotas. Solo un milagro en forma de runner color o escalera puede mantenerme con vida en el torneo. Que sea un rey es irrelevante, pero me vale que caiga otro diamante en river para doblarme. ¿Cómo? ¡Ding dong! Y cae diamante en el river, señores. El público aplaude y se cae el estadio de júbilo. Me pongo con 91.000, que tampoco es que sea mucho, pero definitivamente mejor que irme a las duchas. Quizás pueda hacer algo en este torneo. Además, parece que a la chica de mi izquierda no le importa demasiado perder esta mano. Todavía le quedan muchas fichas por detrás. La media está en 175.000, casi el doble de lo que tengo. Estamos a 15 eliminaciones de entrar en premios, así que tengo que ser cuidadosa con mis fichas. Quiero cobrar, pero tampoco me voy a agarrar porque lo que me importa de verdad aquí es conseguir mi primer brazalete de las World Series. Voy a darle un wok a esta señorita, que tiene muchas y me va a atizar el lomo como intente algo. Una vuelta después, misma situación. No me puedo aguantar. Si veo una mano media en la ciega pequeña, tengo que limpiar aunque estemos cerca de premios y me cubra por mucho la bebé. ¡Mírala qué chula! Pone los dedos con forma del triángulo de all-in para indicarlo. ¡Me tiro! ¡Ya te pillaré! Cada vez más cerca del dinero. 11 para premios y la media en 200.000. ¿Cómo aprietan las ciegas? Vamos a pasar a 4.000, 8.000 en breve. Estoy bastante tiesa en el cutoff, pero todavía quedan 10 para premios y no me voy a quedar aquí a calentar la silla. Además, tengo un cañonaco, pareja de damas, all-in. Botón quiere la revancha y anuncia all-in también con su cada vez más monstruoso stack. Enseña pareja de 8. Aguanta ahí, por Dios. No hemos llegado nadando hasta aquí para morir en la orilla. Muy bien, no veo ningún 8 más que en mi parche. Fantástico ese corazón. Ya solo le vale el 8 de tréboles. No creo, ¿no? Habría sido durísimo. Me vuelvo a doblar. Ahí sigo, sube baja, pero lo importante es que estoy viva y con un stack de 119.000 puntos. La siguiente mano suben las ciegas, así que tengo 15 ciegas. Y otra vez ciega pequeña contra la cheerleader en ciega grande a falta de 8 para premios. Ahora tengo más stack y le hago pupa.
Decido limpear 7-5 off. Mi rival me hace un roll a 2,5. Esto es un fácil fold, ¿no? Pues quizás sí si estás jugando en piloto automático. Pero vamos a pensar un poco, que es gratis. No sé por qué este sizing me huele un poco a debilidad. Creo que me está roleando muchísimo en esta situación. Además lineal. Manos como dama J, rey 10. Mucha gente rolea pequeño porque creen que son demasiado buenas para chequear behind, pero no lo suficiente como para reisear más grande. Me estimo un fold equity brutal. Es verdad que puede tener ases o reyes, pero es tanta la cantidad de basura que hago foldear y que me forro además. Sí, no... Allá vamos. All-in. Voy all-in con 2 pelotas y mi lectura. He hecho all-in. Uf, menos mal, no me ha hecho snap call. Así que supongo que foldee. La típica de pedir la cuenta como si no supieras más o menos lo que tengo. ¡Ostras, Pedrín! ¡Me hace call! Me da tanta vergüenza enseñar esta mano que solo la mostraré en el próximo vídeo si consigo 1000 me gustas. Revienta ese botón de like, suscríbete y compártelo con tus amigos si quieres verlo en el próximo capítulo de estas World Series europeas. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. ¡Adiós!